Clínica de Oftalmología San Diego. La presentación se denomina imagen orbitaria y tiene énfasis en resonancia magnética, pero no hablaremos exclusivamente de esta técnica imagenológica. Para los que asistieron a una presentación que hicimos el año pasado, pues esta es la base de la charla. Digamos que hicimos una pequeña modificación de un 30%. Vamos a hacer una dinámica con la doctora y es que si hay preguntas con respecto a lo que se vaya presentando, pues por intermedio del chat, ella las irá filtrando. De hecho, las podemos hacer en el momento en que ustedes consideren pertinente para ir aclarando algunos conceptos en la imagen específica. Estos son mis conflictos de interés y dentro de todas las posibles condiciones que se podrían revisar una charla de imágenes de la órbita, que son casi que infinitas, pues escogí estos 5 capítulos para que nos centremos entonces en la técnica. Veremos algunas malformaciones congénitas, algunas condiciones inflamatorias, haremos énfasis en condiciones neoplásicas y por último remataremos con patología de tipo infeccioso. Entonces, en cuanto a la técnica radiológica de resonancia, debemos partir de la base que es fundamental que conozcan la heterogeneidad de equipos en los cuales se realizan los estudios. Estos van desde resonadores de campo muy bajo, como el 0,2 Tesla, hasta resonadores de campo ultra alto, como el de 3 Tesla. Medellín es pionera en resonancia de 3 Tesla. Digamos que no fue el primer sitio en donde se incursionó en Colombia, pero sí el que tiene mayor densidad y calidad de equipos en términos de proporción poblacional. Casi siempre utilizamos medio de contraste en estas resonancias de órbita para patologías inflamatorias, para patologías infecciosas y obviamente para patologías neoplásicas, pero ustedes deben saber que el gadolínio, que es el medio de contraste que se utiliza, pues también es un tema bastante heterogéneo porque existen aproximadamente 7, 8 moléculas de este medicamento y cada una de ellas tiene un rendimiento diagnóstico completamente diferente. Recalco que la dosis de gadolinio estándar es de 0,1 milimol por kilo en casi que todos los grupos etarios y ya no se utilizan aquellos protocolos en donde se administra doble o triple dosis de contraste para ver mejor alguna estructura. ¿Por qué está tan controlado esto? Porque pues ya no se considera que es un medio de contraste inocuo. Sabemos que por lo menos hay 2 condiciones asociadas que son la fibrosis nefrogénica sistémica y el acúmulo de este fármaco en tejidos no solamente neurales, sino extraneurales con consecuencias que todavía no están claramente determinadas. Importante también enfatizar el protocolo de adquisición para la órbita. Esto no es estándar, digamos que se hace a gusto del consumidor, a gusto de la institución, a gusto del radiólogo que coordine ese ítem y también según las necesidades del médico oftalmólogo remitente. Por eso, eh, digamos que las secuencias están estrechamente relacionadas con el avance tecnológico, con la calidad de equipo que tenga el sitio a donde usted remite sus pacientes. Como les digo a los residentes de radiología de primer año o a los residentes rotantes por nuestro servicio, aparte de la anatomía, el primer ítem fundamental en el abordaje de la imagen por resonancia de la órbita es el de los artefactos. Artefactos en resonancia son pan diario, son enemigos o son amigos, dependiendo de cómo se puedan manejar. Hay artefactos que nos permiten hacer una aproximación al diagnóstico, como pueden ser los artefactos de pulsación, sobre todo los vasculares, pero hay otros artefactos que francamente nos impiden hacer incluso un protocolo básico, como puede ser el artefacto de susceptibilidad magnética por presencia de elementos metálicos. Es claro que la historia clínica es parte fundamental de la interpretación de las imágenes, sobre todo en órbita. Es muy importante que nos indiquen si su paciente tiene alguna condición de inmunosupresión, si tiene algún síndrome
genético o si tiene alguna condición reumatológica asociada. Esto es lo que llamamos pertinencia de la historia en la remisión. No nos interesa pues tampoco tener 15 páginas o todo un folio, sino con 3 renglones de lo específico es más que suficiente, donde también nos informen acerca del tipo de intervención quirúrgica o intervención terapéutica que ha recibido el sujeto, así como de terapias instauradas y, por qué no, si se dispone de histopatología y planeamientos de procedimientos previos, como pueden ser los procedimientos de radioterapia o radiocirugía. Empezando por la resolución de los equipos, aquí les muestro una estructura del cerebro conocida como el hipocampo en la parte medial del lóbulo temporal, fundamental para los procesos de memoria y aprendizaje, en donde vemos los detalles anatómicos a 3 tipos de resolución, a 1.5 Tesla en la parte superior, a 3 Tesla en la parte intermedia, y miren esta resolución tan exquisita de la estructura, casi que a nivel microscópico, en secuencia flash de 7 Tesla. Por el momento no tenemos resonadores de 7 Tesla en el país y creo que nos vamos a demorar un poquito en obtenerlos. Como decíamos, en la parte del contraste hay diferentes moléculas con diferentes propiedades físico-químicas. Aquí les traigo una tabla en donde se comparan estos medicamentos en términos de la cantidad de gadolinio que liberan al ambiente tisular. Vemos entonces que hay unos medicamentos en la parte de las X que casi que no sueltan la molécula, es decir, que potencialmente son menos tóxicos. Aquí están los nombres comerciales, y existen otra clasificación con base en la capacidad de cortar el T1, eso quiere decir con base en su capacidad de tinción. Es completamente antagónica esa propiedad, y ustedes ven que para este ítem lo más importante es poder hacer el estudio con un medicamento denominado Gautrol, o sea, es un tipo de gadolinio específico y es el que mejor rendimiento da para teñir las estructuras. Ejemplos de cómo se ve la diferencia del contraste. Este es un caso de la literatura en donde vemos una lesión metastásica con tinción en un tiempo 0 y en un tiempo pasado a 5 o 10 minutos con pentetato de dimeglumina, y un control con los mismos tiempos en la misma condición con Gautrol, donde vemos la clara diferencia en términos de tinción tisular. Artefactos, el más común que vemos en casi que todas las mujeres es la presencia de elementos metálicos en el maquillaje, bien sea permanente o temporal, que nos genera una pérdida de señal significativa, no solamente en los párpados y en los tejidos blandos periorbitarios, sino en buen contenido del segmento anterior y de la órbita per se. Artefactos obviamente mucho más severos en términos de distorsión de la calidad de la imagen, los artefactos metálicos como en este clip de procedimiento quirúrgico para exclusión aneurismática, o en este caso de un deportista extremo que se introdujo, digamos, el manubrio de su bicicleta hasta la cisterna prepontina. Artefactos propios de las secuencias, como pueden ser las secuencias de supresión grasa y las secuencias EPI de difusión, que corresponden a estos brillos en las interfaces de aire y hueso, o en las interfaces de hueso con otras estructuras, potencialmente generador de confusión, pero hay que aprender a conocerlos y sobre todo hacer imágenes antes y después de la administración de medio contraste para no considerar que sean zonas de realce patológico. Comencemos por revisar algunas entidades congénitas de interés. Primero, el complejo de MAC, el complejo de microftalmia, anoftalmia, coloboma. La primera parte del espectro, es decir, lo más exótico, que es la ausencia de formación, la ausencia o la no formación, mejor, de los globos oculares. Sabemos que tiene una prevalencia baja, se da en 1 de cada 30.000 casos. Es una condición que altera el desarrollo embriológico hacia la semana 3 y 4, es decir, cuando estamos en estado de vesícula óptica. Casi que 3/4 partes de los genes comprometidos son los que aparecen en esta diapositiva, y alrededor del 20 o 30% de los pacientes tienen de manera concomitante alteraciones cromosómicas. Estas imágenes de resonancia nos muestran entonces solamente la presencia de material adiposo, de la grasa
intraorbitaria y de la musculatura extraconal, pero no se identifica absolutamente nada de globos oculares. En la parte intermedia del espectro tenemos la microftalmia, una disminución significativa del tamaño de los dos globos oculares, pero con preservación de su morfología. Es clara la desproporción del tamaño tanto para la órbita como para el cráneo y la cara. Son globos oculares que no superan un diámetro transverso de 19-20 milímetros. Los genes comprometidos son los mismos. La prevalencia en esta condición es de 1 por cada 7.000 nacidos vivos y también tiene la misma asociación en términos de alteración cromosómica. Por último, dentro de este espectro tenemos la condición denominada coloboma quiste, que tiene una prevalencia de 1 en cada 5.000 nacidos vivos. Este caso es del Hospital de la Misericordia de Bogotá, cortesía del doctor Rubén Montoya. Pasemos por otras condiciones. Aquí tenemos entonces otra que nos genera microftalmia, en este caso bilateral asimétrica de predominio izquierdo, donde vemos la presencia o la persistencia del canal hialoideo en una condición conocida como vítreo primario hiperplásico persistente. Alteraciones de índole sindromático, como pueden ser las craneosinostosis, que sabemos hoy por hoy que se generan por mutaciones en el receptor para el factor de crecimiento fibroblástico. Traigo el ejemplo de una de estas craneosinostosis sindromáticas, que es el síndrome de Cruzón, en donde hay una sinostosis coronal que se acompaña de exoftalmos por aplanamiento de las cavidades orbitarias, es decir, por presencia de teleorbitismo. Otra condición de índole congénito es la displasia septoóptica. Ustedes saben que también es un espectro de condiciones y hallazgos en donde puede haber clínica de disfunción del eje hipotálamo hipofisario, diferentes grados de alteración visual y alteración de los movimientos oculares tipo nistagmo. Se caracteriza por la ausencia del septo pelúcido del sistema ventricular y por diferentes grados de disminución de tamaño de los nervios ópticos, el quiasma y, en fin, de casi toda la vía óptica. La hipoplasia solamente se diagnostica de manera precisa en la mitad de los pacientes. Vemos otra condición congénita denominada sintelencefalia, que corresponde a una clínica que puede cursar con alteración cognitiva, obviamente con alteración visual y con espasticidad del esqueleto apendicular. Hay falta de clivaje de determinadas estructuras de la línea media con presencia de cuerpo calloso, es decir, del principal tracto de fibras comisurares solamente en la rodilla y en el esplenio. Es de una frecuencia bastante baja. Digamos que es el número 4 de casos que tenemos en nuestro archivo de ya 18 años y se sabe que se genera por una mutación en este gen, en esta posición, y que tiene un gradiente de expresión también variable. El síndrome de Joubert, que es una malformación de la fosa posterior que tiene esta imagen característica descrita como de deformidad en molar por hipoplasia del vermis cerebeloso superior con hipertrofia compensatoria relativa de los pedúnculos cerebelosos superiores, corresponde a una condición dentro del espectro de las enfermedades autosómicas recesivas. Tiene una clínica característica en cuanto a la parte respiratoria. Estos pacientes hacen un tipo de respiración bastante específico que cursa incluso con apnea, y en cuanto a la parte visual, como tienen compromiso de tallo, pueden generar problemas de nistagmos. Una condición que ha sido recientemente clasificada y genéticamente documentada son el grupo de las malformaciones del tegmento pontino, del tegmento del puente. Vemos aquí una imagen característica de esa deformidad en donde hay aplanamiento bastante significativo del puente, una hipoplasia extrema, se asocia a disminución de tamaño del cerebelo, y obviamente hay diferentes tipos de malformaciones que comprometen diferentes nervios de los pares craneales y por ende las alteraciones visuales secundarias.
El síndrome de Mobius, que ustedes conocen porque tiene una frecuencia mucho mayor que los anteriormente descritos, que corresponde a una alteración congénita de los pares craneales sexto y séptimo, que entonces nos va a generar un tipo de oftalmoparesia relacionado con estos dos pares craneales, en donde podemos encontrar en la imagen alteraciones como esta hiperintensidad micronodular o micropuntiforme en la zona correspondiente a los núcleos del sexto par y en relación con el colículo de los faciales. Incluso por tomografía podemos encontrar este hallazgo que son calcificaciones puntiformes. Esta condición que se caracteriza por un fondo de ojo bastante característico, en donde la resonancia puede documentar colomas de diferente tamaño y que corresponden a la descripción de un probable síndrome de Morning Glory, dada la asociación con esta morfología de esta flor que encontramos en el oriente antioqueño. Casos de estrabismo severo, como el de esta paciente, esta es una foto en la vista anterior, en donde tenemos una restricción completa para la aducción ocular, para la abducción, para la elevación. También hay problemas de la depresión y la intorsión de los dos ojos, aunque se preserva la agudeza visual y que corresponde, como lo muestra la resonancia, a una fibrosis de los músculos extraoculares. En este caso, estamos viendo esta banda lineal en la parte medial que corresponde al remanente tisular del músculo recto medial. Esta imagen que sigue de manera tubular es el nervio óptico. Vean la posición de los globos oculares con su pérdida de esfericidad. En estos pacientes es fundamental describir, según los hallazgos de resonancia, si se trata de una condición neurogénica o miogénica. ¿Qué quiere decir eso? Si es una condición intrínseca del desarrollo muscular o si se debe a la ausencia de los pares craneales que expliquen este defecto, como son el tercero y el sexto. Por eso es fundamental hacer secuencias de alta resolución T2 enfocadas a determinar el trayecto de estos pares craneales. Esta paciente en particular se encontró que había alteración tanto de el tercer par craneal en el lado izquierdo como en el lado derecho, ausencia de ellos. Por eso pues tenemos deformidad en donde predomina el accionar de los músculos rectolaterales inervados por el sexto par, fibrosis congénita de músculos extraoculares. En cuanto a condiciones inflamatorias, comencemos por los procesos desmielinizantes. Ustedes saben que la última clasificación, el último consenso de esclerosis múltiple en cuanto a criterios de diseminación en espacio, pues todavía no incluye el nervio óptico, pero sabemos que en la parte clínica es una presentación bastante común, es de sumo interés tener claro este diagnóstico por la alta probabilidad de transformación en esclerosis múltiple clínicamente definida a 5 años. Estoy mostrando un ejemplo de una saturación grasa de órbita en donde vemos una captación importante del nervio óptico izquierdo. ¿Qué pasa entonces con las condiciones desmielinizantes? Pues ya ustedes saben que no solamente tenemos que hacer diagnóstico diferencial con respecto a otras condiciones no desmielinizantes, sino que hay diferentes enfermedades como la neuromielitis óptica y más recientemente descrita el MOGAD, en donde la semiología radiológica es fundamental para hacer un diagnóstico preciso. Entonces, enfocados en este punto, los pacientes con esclerosis múltiple tienen un patrón de afectación por lo general unilateral de segmento corto, como lo muestra el esquema. Y este es un ejemplo en donde vemos edema del nervio óptico izquierdo con captación del contraste en la longitud menor del 50% del nervio óptico y que de hecho no conlleva ni siquiera la afectación de la totalidad del segmento netamente intraorbitario. Puede ser más corta la afección, como estamos viendo en esta imagen, que es un segmento ultracorto, no pasa de 8 milímetros de longitud, pero es claramente edematoso en el T2, en los dos T2,
y es claramente captante del contraste con la clínica correspondiente. En cuanto a la neuromielitis óptica, la afectación es predominantemente bilateral y posterior. Es importante ver que en NMO es mucho más frecuente la afección del quiasma óptico, así sea unilateral, como estoy mostrando en este caso, que tenemos una afección de segmento largo del lado izquierdo, pero también hay que tener en mente que la afección bilateral pues es casi que la norma, como estoy mostrando en este segundo paciente, en donde hay afección de la totalidad de los dos nervios ópticos. Importante tener en mente que, a pesar de que no veamos mucho edema en el nervio óptico, las secuencias que obtengamos deben discriminar de manera clara la parte intraorbitaria, que es la más difícil, por los artefactos, porque precisamente puede ser allí en donde únicamente veamos la condición como lo tenía este paciente. Miren que la captación del contraste solo se nota en los segmentos intraorbitarios y en parte de la región prequiasmática. Nuevamente recalco que en esta condición es donde es más frecuente la afección del quiasma. En este caso tenemos una quiasmitis central con captación izquierda. Y algo más importante aún para los que no están familiarizados con estos pacientes es que también en NMO vemos frecuentemente la alteración de los tractos ópticos. Es decir, estos pacientes cuando tienen como este señor atrofia ya significativa de los dos nervios ópticos intraorbitarios que tienen atrofia importante del quiasma óptico, pues siguen con la condición inflamatoria hacia atrás. Aquí vemos cómo hay un edema bastante notorio de los dos tractos ópticos. Por último, en cuanto a estas condiciones desmielinizantes, tenemos el MOGAD, que ustedes saben que es la enfermedad asociada a los anticuerpos anti-MOG, en donde se sabe que la afección por lo general también es bilateral, de segmento corto, anterior. Es importante ver que en ellos se puede encontrar afección del disco óptico simulando una papilitis, y lo más común es la afección de la vaina dural. Se conoce entonces un patrón de perineuritis, que es el que estoy mostrando en este paciente, es decir, una captación solamente o predominantemente, sola o predominantemente de la vaina dural en forma bilateral anterior. También se puede mostrar en este caso en el plano coronal. Este es un hallazgo sutil, es un hallazgo que puede ser generador de confusión, y es ahí en donde tiene mucho valor la alta resolución, el protocolo específico, el medio de contraste indicado y obviamente la experticia del examinador. El primer elemento de análisis en estos pacientes es, como en todos los casos de resonancia, estar seguros de que lo que estamos viendo es real y que no corresponde a un artefacto. Traigo este caso de la vida real que yo denomino pseudoneuritis, y que no es más que la presencia de artefactos en la secuencia de saturación grasa T1, específicamente en el canal óptico izquierdo, que no se modifica con la administración del medio de contraste. ¿Sí? Esta captación que estamos viendo aquí es la captación normal que puede tener la vaina dural, o sea, no es una estructura que no capte, o como estructura vascularizada que es por ser dural, puede tener algo de realce, pero no tan significativo como el del caso anterior, y mucho menos tener un artefacto en este punto. Fundamental entonces tener imágenes pre y posterior administración del contraste para excluir los artefactos. En cuanto a esta perineuritis óptica, lo más común es que no se encuentre una causa determinada. Usted tiene que revisar si hay algún tipo de síndrome inflamatorio, si hay sarcoidosis o si hay infecciones con prevalencia relativamente importante en nuestro medio, como la sífilis o la tuberculosis. Es un ejemplo de perineuritis bilateral que mire que es bastante parecido al compromiso de MOGAD. Entonces, digamos que nosotros no podríamos hacer esa especificación en cuanto a esas dos entidades, perineuritis óptica aislada versus perineuritis óptica relacionada con MOGAD. Entre los diferenciales de enfermedades desmielinizantes que también pueden afectar la órbita, específicamente el globo ocular,
Está el síndrome de Susak, ustedes saben que eso es una triada que escribió un neurólogo en Estados Unidos, que corresponde a encefalopatía, alteraciones visuales y alteraciones auditivas. El compromiso de la sustancia blanca cerebral es muy parecido al de la esclerosis múltiple. De hecho, lo único que las puede diferenciar es el patrón de afección del cuerpo calloso, en la medida en que, por ser una condición vascular de vaso pequeño, es decir, de vaso terminal, la alteración del cuerpo calloso no se da en la superficie contra el sistema ventricular, es decir, en la interfase septocallosa, sino en la porción central en donde termina la irrigación arterial, y entonces es lo que se conoce como las imágenes en copo de nieve, es decir, zonas que pueden corresponder a eventos isquémicos lacunares en la porción central del cuerpo calloso. Recalco que no es en la superficie septal, no es en la superficie superior, sino en la porción central por ser un territorio de vascularización terminal. Miren las lesiones de sustancia blanca que pueden ser indistinguibles de una esclerosis múltiple convencional. Este caso es una condición inflamatoria que vimos con la doctora Marta Muñoz. Ella fue la que hizo el diagnóstico clínico y de hecho me llamó la atención para que revisara con detalle específico si tenía alguna condición que explicara una tosis palpebral unilateral en una paciente joven de la ciudad de Medellín. Hecho esa solicitud de la médica tratante, encontramos que había captación, que es la que estoy delimitando en esta imagen axial, y que tiene correlato con esta captación puntiforme en el plano coronal de saturación grasa intraorbitaria en el sitio correspondiente a la distribución de la rama inferior del tercer par. La paciente, después de bastantes horas de tortura, reconoció que se había inyectado toxina botulínica previamente. Entonces, una condición de inflamación secundaria a la inyección de este medicamento, y que a la par pues, mostraba cambios en el tejido celular subcutáneo de la región premalar en forma bilateral, característicos de halogenosis. Por lo general, el paquete viene completo con todo este tipo de sustancias que ustedes conocen mejor que yo, que podemos denominar genéricamente como biopolímeros o cambios por halogenosis, como describió el doctor Felipe Kaufman. En cuanto a las condiciones tumorales, comencemos por las extraorbitarias que afectan de manera secundaria los forámenes neurovasculares. Vemos aquí la proliferación fibroósea de la médula ósea, del esqueleto craneano y de parte del macizo facial, con un notorio adelgazamiento del tamaño de las dos órbitas. Eso generó proptosis, generaba alteración visual, obviamente una deformidad estética bastante significativa, una condición conocida como displasia fibroósea, en este caso poliostótica. Importante tener en mente este diagnóstico porque estudios imagenológicos de medicina nuclear le pueden a usted informar captación osteoblástica y puede confundir con enfermedad metastásica al cráneo o al macizo facial. Recordemos que esta condición fibroósea se caracteriza por una actividad exagerada de los osteoblastos, por eso, en la medida en que hay actividad, formación de tejido óseo, es que puede captar el contraste. Entonces, el diagnóstico se puede hacer por radiología convencional, por tomografía o por resonancia magnética, y es lo que se conoce en el T2 como el patrón de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. Una segunda condición que estamos viendo en los tejidos blandos de la órbita derecha en este paciente es la proliferación focal de tejido graso, en este caso en la parte superior y lateral de la cavidad orbitaria derecha, aplastando la glándula lacrimal contra la pared ósea. Vemos que en las series de T2 suprime, igual que el contenido graso intraorbitario. En las series de T1 exactamente igual. Miren ustedes que aplasta, genera una morfología casi que filiforme de la glándula lacrimal, no restringe en la difusión tisular y está cerca a un plano sutural, tampoco capta con el gadolinio. Eso corresponde entonces a un dermoide orbitario. Esta es una de las ubicaciones más frecuentes.
de los dermoides, la pared superior y lateral de la órbita puede ser medial, puede ser lateral a la glándula lacrimal. Otra condición extraocular congénita, más bien una formación quística en el aspecto medial del párpado superior izquierdo, es una señal igual al contenido del globo ocular, es decir, hiperintenso en las series de T2 con supresión grasa de los planos axial y coronal. Miren que en esta secuencia de FLAIR tiene un comportamiento diferente al contenido del globo ocular y lo más importante y específico para el diagnóstico es que restringe a la difusión tisular, lo que nos permite entonces confirmar que se trata de una lesión tipo epidermoide palpebral. Masas al interior de la órbita, de las más frecuentes tenemos los schwannomas. En este caso les estoy mostrando una masa que está inmediatamente inferior y lateral al nervio óptico izquierdo, que es la distribución anatómica de la rama inferior del tercer par. Vean que tiene contigüidad con la parte superior del seno cavernoso izquierdo, tiene una morfología quística globular relativamente rosariada, corresponde entonces a un schwannoma simple de esa estructura neural. Estos schwannomas pues tienen diferentes tamaños, diferentes morfologías, diferentes apariencias. Les traigo otro tipo de morfología, también relativamente frecuente de presentación, y es el de una imagen ovoidea, en este caso de ubicación intraconal hacia el ápex orbitario, que tiene quistes en su interior. Vean la heterogeneidad en esta secuencia volumétrica cis y que capta tanto el componente sólido como las paredes del componente quístico de manera muy importante con el medio de contraste. En este caso también es un schwannoma, en este caso de la división inferior del tercer par. En cuanto a los meningiomas, que son también tumores muy frecuentes en la órbita, sobre todo en mujeres de mediana edad, vamos a mirar algunos casos de meningioma perióptico. Este caso es un meningioma que tiene una señal hipointensa en el T2. Miren que compromete la extensión casi completa del nervio óptico izquierdo en su segmento intraorbitario. Hay algo de componente dentro del canal óptico. Miren que capta con el conocido patrón de carrilera el medio contraste. Este es un control a un teslaje mayor, la imagen de carrilera, y se acompaña también de proliferación tumoral alrededor de la apófisis clinoides. Entonces, en estos casos usted puede encontrar que el meningioma afecta la vaina dural del nervio y también tiene afección de la dura. Puede ser primero el componente dural que crezca a través del nervio óptico o viceversa. Cualquiera de los dos se puede presentar. Un segundo ejemplo de otro meningioma perióptico, en este caso miremos el coronal, hay un engrosamiento, captación incompleta de predominio medial de esa vaina dural y proliferación neoplásica sólida homogénea hacia inferior en este ápex orbitario. Esta masa bastante exótica que vimos con varios oftalmólogos de la clínica, en donde teníamos una imagen quística, o mejor, hiperintensa en T2, que afectaba de manera parcial la esclera y se ubicaba en el espesor del complejo muscular superior. Captada de manera importante con el contraste, véanlo aquí, pero noten la afectación clara en términos de adelgazamiento de la superficie escleral. Este es el postquirúrgico, un control tardío, donde se encuentra la deformidad del globo ocular, una tisis, tiene también una marcada atrofia del nervio, vean esa ectasia de la vaina dural y lamentablemente una progresión tumoral no solo en el interior del globo ocular, sino en los tejidos blandos adyacentes tanto pre como postseptales. Es un caso pues, que por histopatología está reportado como un cordoma, pero obviamente por lo exótico de la ubicación, pues tiene el asterisco porque puede cambiar en el futuro esa impresión. En cuanto a melanoma, les muestro este caso en donde tenemos la naturaleza vascular y proliferativa demostrada por técnica de angiografía y de con fluoresceína,
vemos una masa en el cuadrante posterior y lateral del globo ocular derecho, en estas imágenes de T2, pero que en las imágenes de T1 no es hiperintensa como debe ser la característica de los melanomas en esta secuencia. Recordemos que hay siete sustancias que son hiperintensas en T1, pero obviamente que no lo podemos excluir a la presencia de melanomas amelanocíticos, que fue el diagnóstico final de este paciente. Mucho más sencillo de diagnosticar este otro caso de melanoma en la parte anterior y lateral del globo ocular izquierdo, en donde sí tenemos el comportamiento esperado de la melanina en T1, es decir, que sea hiperintensa en el T1, que sea hipointensa en el T2 y que tenga algo de captación con el contraste. Fundamental nuevamente las imágenes de alta resolución en 3 Tesla con el protocolo adecuado para determinar que el tumor no tenga extensión extraescleral ni que tenga otros focos de afectación, bien sea dentro del globo ocular o dentro de otras estructuras de la vía óptica. Otra masa, en este caso, tiene componente tanto intracraneano como intraorbitario. Es una masa sólida, homogénea, hipointensa en T2 que capta de manera intensa el gadolinio. Estos hallazgos de semiología radiológica son característicos de las neoplasias hematológicas, cualquiera de ellas, pues un amplio espectro de posibilidades, pero en este caso se confirmó un mieloma tipo plasmocitoma orbitario, hallazgo bastante similar en términos de densidad celular, demostrada por el T2 hipointenso, demostrada por la restricción de la difusión tisular y demostrada por la captación intensa de gadolinio en un paciente con linfoma no Hodgkin, que tenía afección netamente orbitaria derecha con algo de extensión supra, con algo de extensión intracraneana hacia la región medial. Este es el estudio pretratamiento donde tenemos una marcada proptosis de ese globo ocular derecho y este es el estudio de control posterior a quimioterapia en donde ya nos vamos para el otro extremo, hay ausencia o mejoría casi completa de la estructura anatómica de la órbita, salvo por la presencia de enoftalmos, para una clara desaparición de todo el infiltrado neoplásico sólido que teníamos, tanto en las imágenes simples como en las imágenes contrastadas. Es el protocolo que ustedes conocen como R-CHOP para linfoma. Entidades secundarias, metástasis, como en cualquier otra parte del cuerpo, lo más común es encontrar metástasis de seno y de pulmón. En este paciente les muestro una neoplasia que está ubicada en la parte lateral de la órbita derecha con un nivel líquido-líquido que indica sangrado, con captación intensa del contraste por ser una etiología vascular. Tenía afección no solamente de la parte extra, sino de la parte intraconal, una metástasis por carcinoma de seno. Aquí estoy mostrando un paciente con metástasis intraocular izquierda por un carcinoma de glándula submandibular. Veamos que aparte de este hematoma, la masa prolifera al interior del segmento posterior, tiene señal hipointensa en T2, capta claramente con el contraste y en el estudio de control hecho 4 meses después de este inicial, vemos la proliferación, la progresión tumoral que ya está afectando de manera notoria la esclera. Otro caso de metástasis, en este caso de pulmón, a una ubicación poco frecuente, pero al fin y al cabo está comprometiendo la coroides, que es la capa más vascularizada, y es esta lesión que tenemos en el aspecto medial del cuerpo ciliar derecho, se ve con señal hipointensa en T2 y capta con la administración de gadolinio. Entidades cutáneas periorbitarias que pueden afectar la órbita, pues los casos más comunes, el carcinoma escamocelular. Vemos aquí una masa en los tejidos blandos de la región premaxilar del lado derecho, corroborada en este plano axial, que fue llevada a cirugía. Se le hace un colgajo adiposo, ustedes lo ven aquí. Esto es grasa igual a la grasa facial o muy contralateral, suprimen estas secuencias de T2 con supresión y
muestra en este control, lamentablemente, que debajo del colgajo, pues hay nuevamente presencia de lesión neoplásica. Vean ustedes cómo se comporta ese tumor. Es señal intermedia a hipointensa en el T2, es hipointenso en T1 y capta claramente el gadolíneo. Noten entonces la extensión en el plano coronal, no solamente dentro de la órbita, sino también dentro del antro maxilar. ¿Qué pasa con este paciente? Pues obviamente toca retirar todo eso, hacer nuevamente curetaje, y este es el estudio de control. Luego de realizar este procedimiento, vean entonces la cavidad quirúrgica. Estas son imágenes de T2, T1 y contraste. Como hallazgo incidental, tenemos cambios de una mielinolisis pontina. Como hallazgo asociado al tratamiento de radioterapia, tenemos esta retención secundaria de secreciones otomastoideas. Ustedes saben que la radioterapia altera el barrido ciliar, pero lo más importante es que en el margen lateral de la cavidad quirúrgica se encontró esta alteración de señal hiperintensa en T2 con captación de contraste, que corresponde entonces a una nueva recaída en el margen quirúrgico. Estos detalles solamente son identificables por resonancia de alta calidad. Eso no se identifica claramente por tomografía o se identifica por tomografías bastante tardío. Un caso similar, en este caso el paciente tuvo una neoplasia cutánea frontal izquierda tipo vasocelular, bastante infiltrativo. Fue necesario hacerle una craniectomía frontal, que es la que estamos viendo acá. Estas imágenes las traigo con este tipo de ventana para que vean que desde el postquirúrgico reciente teníamos la presencia de una alteración de los tejidos blandos epicraneales en el contorno lateral de la cirugía. Ven ustedes cómo genera algo de levantamiento de la superficie. Estos dos cortes que tengo aquí, que son los de la parte más superior de la intervención, son completamente negativos, tanto en el hueso, es decir, hueso normal, como en la grasa subcutánea, que es hipodensa, negrita, pero con el contraste en la parte más inferior, si vemos que esta aparente protuberancia está captando con el contraste, es decir, una imagen muy sospechosa de recaída tumoral en uno de los márgenes. Esta imagen fue hecha en 2017. El paciente lamentablemente se demora mucho en llegar al control de caracterización de eso. Mire que llega casi hasta los 4 o 5 meses. Le hacen unas imágenes de resonancia convencional, o sea, es un cráneo, no está enfocado a la órbita. A pesar de eso, vemos que hay alteración de señal del diplo de la calota, está absolutamente negro, es decir, eso es infiltración tumoral. Este es el contorno cutáneo que veíamos por tomografía abombado. Miren ustedes que hacia la parte inferior sigue esto engrosado y con el contraste captando, además de generar reacción dural. Obviamente, entonces, quiere decir que es una progresión tumoral, 2018-03. Sin embargo, el paciente sigue sin tratamiento y lo mandan hasta casi 2 años después porque presenta masa, ahora sí es clínicamente evidente. Miren ustedes entonces el grado de progresión tumoral en el contorno que veíamos previamente, la infiltración de la médula ósea, componente epicraneano, componente epidural y en este caso ya extensión al techo orbitario. Captación con el contraste, diseminación bastante significativa, proptosis secundaria. Dentro de los esquemas terapéuticos de estas neoplasias orbitarias, obviamente está la radioterapia y la radiocirugía. Tenemos que familiarizarnos con la presencia de este tipo de casos. Este paciente no tenía una neoplasia orbitaria propiamente dicha, pero sí tuvo una consecuencia de los tratamientos. Tenía 3 metástasis cerebrales, que aquí está el edema vasogénico, tenían algo de captación. El paciente fue a radioterapia, una radioterapia, digamos, conformacional, y posteriormente en uno de los estudios de control encontramos este edema del quiasma asimétrico con captación del lado derecho, que pues si usted le pone un poquito de malicia indígena, ve que está dentro del campo de la radioterapia y usted tiene que considerar entonces la presencia de radionecrosis del quiasma óptico. Se sabe que la vía óptica es muy sensible a la radiación y más que pensar en que sea una metástasis, pues lo primero a considerar por sentido común es que corresponda a radionecrosis. Lamentablemente, pues no hicieron caso, o mejor, hicieron caso, pero omiso,
insistieron en que era una metástasis, se le hizo un PET de glucosa, salió positivo. Obviamente sabemos que los procesos de radionecrosis pueden tener en un porcentaje significativo este comportamiento, dada la presencia de células inflamatorias, y posteriormente tocó mandar a ese paciente a otro tipo de PET un poco más específico, que es el PET de aminoácidos, en donde sí fue negativo, y afortunadamente se evitó que reirradiaran una radionecrosis. Entonces, ustedes, me imagino, conocen también que estos pacientes pues, deben ir a una terapia esteroidea importante. Por lo general no responden muy bien. Tienen que ir como opción a terapia con antiangiogénicos tipo bevacizumab, pero lo mejor que hemos visto en la práctica, así no esté demostrado en ninguna guía, es la administración de oxígeno por terapia hiperbárica, que es casi que milagroso. Caso de radionecrosis del quiasma, entonces. Por último, un capítulo de enfermedades o condiciones infecciosas. Comienzo por mostrarles la condición que se conoce como el síndrome triple S o síndrome del seno silente, que es un proceso inflamatorio del antro maxilar, en donde por secreciones acumuladas de manera completa en la estructura se generan mecanismos de presión negativa que traccionan el techo de la órbita y que pueden incluso generar fenómenos de atrapamiento muscular. El diagnóstico diferencial de esta imagen es la fractura de blowout, en la cual pues, no vamos a encontrar secreciones inflamatorias y digamos que la asociación con trauma directo está presente. Fenómenos infecciosos periorbitarios u orbitarios. Les estoy mostrando acá una colección en el párpado superior hacia el canto interno, hiperintensa en T2, tiene captación periférica de gadolinio, extensión a la parte superior de la órbita. Miren cómo genera una miositis del complejo superior y restringe con la difusión tisular, lo que nos permite hacer un diagnóstico específico de absceso. Condiciones infecciosas crónicas perinatales, que en este caso genera microoftalmia y calcificación, una malformación del desarrollo cortical biemisférica bastante significativa, con microcefalia, múltiples calcificaciones parenquimatosas, no solamente corticales, sino periventriculares y expansión del sistema ventricular, todos hallazgos característicos del espectro de Torch, sobre todo de toxoplasmosis. Otra condición en la que tenemos edema bastante notorio de todo el nervio óptico derecho, captación que incluso afecta el margen escleral posterior en un paciente inmunocomprometido, en donde lo más prevalente es documentar infección por citomegalovirus. Un hallazgo a tener en mente en pacientes que tengan infección ocular orbitaria por citomegalovirus es la asociación con estafilomas del globo ocular, adelgazamiento y ruptura con deformidad posterior de la estructura. Un caso de edema quiasmático bilateral, predominio izquierdo, con algo de captación, nuevamente en otro paciente inmunosuprimido, en este caso con el signo de la diana excéntrica, que hace el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral en inmunocomprometido, HIV. En este caso, estamos viendo un edema del disco óptico, clínicamente una papilitis, lado izquierdo. Vean esta imagen hipointensa, vean la captación con el gadolinio. Esto es a alta resolución 3 tela, en un caso de papilitis de naturaleza luética, nuevamente en un paciente con HIV. Otro proceso, en este caso estamos viendo líquido hiperintenso en T2, igual al contenido orbitario, en la superficie esclero o escleral y corneana del lado derecho, con captación de gadolinio, edema y aumento de tamaño, también con captación de la glándula lacrimal derecha en un paciente con escleroquerato-uveitis infecciosa bacteriana. Caso interesante, todo se genera por una variante anatómica que se conoce como neumatización de las apófisis clinoides anteriores. Ustedes saben que eso está en continuidad con el seno esfenoidal, por ende está pisado por epitelio respiratorio, o sea,
puede generar una clinoiditis de tipo infeccioso bacteriano. Y como la apófisis clinoides es la parte lateral del canal óptico, pues podemos encontrar una infección tipo neuritis óptica, como la que demuestra este paciente, dada por esta captación cuasi anular del nervio óptico derecho. Entonces, neuritis óptica infecciosa bacteriana por sinusitis esfenoidal, específicamente por una clinoiditis anterior. Otro paciente con una colección intracraneana frontobasal que se extiende al el techo orbitario, tiene una característica importante y es que es hipointensa en el T2, en la pared lateral de la órbita, hipointensa también en el techo de la misma, captación intensa en contigüidad con un fenómeno infeccioso de los laberintos etmoidales, paciente con diabetes, una sobreinfección micótica conocida como aspergilosis. Por último, este paciente que también vimos con el doctor Montoya durante mi residencia en la Misericordia, que tenía esta aparente masa en la parte lateral de la cavidad orbitaria, noté un fenómeno expansivo, pensábamos que era o del músculo o de la glándula lacrimal, un contraste no muy específico. Para esa época pues no había resonador en el hospital, el paciente fue al procedimiento quirúrgico y se encontró esta zona de edema y al explorar se sacó este detalle que correspondía entonces a una miasis ocular. Bueno, con esto termino. Si tienen alguna pregunta, pues la revisamos en este momento. Doctora Marcela. Gracias, doctora Asensio. Preguntas no hay en el chat, pero aquí dice el doctor Andrés Castaño que excelente, que muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. No, doctor, parece que no hay preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Marcela, muchas gracias. Hola. Asensio, hola, ¿cómo estás? Doctor Castaño. Doctor Asensio, pregunta que ya se le había hecho antes, pero me sigue ocurriendo. ¿Por qué será que en los casos de neuritis óptica usualmente pues no es tan frecuente ver como el realce del nervio óptico tan frecuente como deberíamos verlo habitualmente? Sí, O sea, las, ¿la secuencia es el contraste o qué? Porque es que uno le dice, no, en neuritis óptica debería haber un realce más del 90-95% de los casos, pero no es lo que uno ve en los pacientes acá. de acuerdo, doctor Castaño. La explicación es la que de algún modo se introdujo en la charla y es que esto es multifactorial. ¿Qué influye? Lo que usted dice, el teslaje del equipo, la resolución, el protocolo, la secuencia, el medio de contraste, si le están dando esteroides o no al paciente y en qué día vamos de la afección en términos de presentación clínica. Son como 6, 7 factores que inciden. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que tenga alta probabilidad de encontrar el edema y la captación? Pues tiene que ser una resonancia de 3 Tesla, tiene que tener protocolos de saturación grasa en T2 y T1, tiene que tener el mejor medio de contraste disponible para el medio, que es el gadobutrol, tiene que hacerse idealmente en las primeras 48 horas de la presentación clínica y ojalá antes de la administración de los esteroides. Si tenemos todas esas variables, aparte obviamente de una buena interpretación por parte del radiólogo, es más probable que se encuentre el hallazgo. Doctor Asensio, ¿y a los cuántos días de esteroides pensaría que pudiera cambiar el realce del nervio? Pues como para uno tenerlo presente. Ese dato específico no lo he leído, pero en la práctica uno encuentra que si si ya ha iniciado más de 3 días, disminuye la probabilidad, la extensión y la magnitud del hallazgo radiológico. Perfecto. Muchas gracias, doctor Asensio. Excelente conferencia. Muchas gracias, doctor Castaño. Hasta luego. Dale. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Los micrófonos están habilitados.
Profe Asensio, Carlos Yepes, Doctor Yepes. ¿tienes algo que ayudarnos sobre los diagnósticos de las malformaciones? A veces ve uno cavernomas bastante frecuentes, pero rara vez encuentra uno la malformación arteriovenosa como tal. ¿Las has visto? Doctor, particularmente no. Sabemos que las malformaciones cavernosas, hoy por hoy, como usted bien lo dice, están tipificadas como una malformación arteriovenosa. El punto es que, como lo dijo un neuroradiólogo colombiano que trabaja en Mass General, es cuestión de resolución, como casi todo en radiología. Ellos tienen un resonador de 7 Tesla hace como unos 5 años y han hecho algún trabajo específicamente con las malformaciones cavernosas y detectan a ese teslaje claramente el nido malformativo. Entonces, el que no lo veamos a 1,5 o a 3 Tesla es cuestión de neta resolución. A 7 Tesla ya se está documentando ese hallazgo. Bueno, gracias, hombre, y muy fantástica, espectacular tu conferencia. Resuelve muchas dudas y da un compendio general de toda la patología de la órbita. Muchas gracias. Con gusto, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Asensio, muchísimas gracias y muy buena la charla. Muchas gracias por la explicación. Gracias, doctor Arango. Mil gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo creo que esto es todo entonces por el día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días en la próxima charla, que es lesiones pigmentadas intraoculares, cuándo detectar un melanoma uveal, jueves a las 7 de la mañana de la semana entrante. La doctora Carolina Alarcón, oftalmóloga oncóloga de la Universidad del Valle, de la Clínica Imbanaco. Quedan todos invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Asensio. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches, doctores. Muchas gracias.